Hola, hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a hablar como cómo es el proceso de inversión y migración si eres colombiano y estás buscando invertir y vivir aquí en Estados Unidos. Y el día de hoy para eso trajimos a un invitado muy especial colombiano que nos va a contar pues un poco ese proceso de adquisición de franquicia y todo ese proceso migratorio para poder llegar a una aprobación de visa E2. Así que el día de hoy tenemos a nuestro amigo Juan y Juan nos va a contar cómo fue ese proceso y también todo eso que se tiene que hacer para que el negocio esté operativo. Así que vamos a empezar con esta entrevista. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a, pues, a nuestro canal. Y pues el día de hoy quiero que le cuentes un poco a la audiencia, un poco tu proceso de, pues, cómo llegaste a, pues, estar en Estados Unidos y pues ya teniendo tu visa E2 aprobada. Así que cuéntanos un poquito de ti, Juan. Bueno, buenos días. Yo soy Juan Carlos Hernández, soy de Medellín, Colombia, pero he vivido toda mi vida en Bogotá. Trabajé en un periódico 23 años. Me retiré hace como 7 años y desde ahí como que empecé a pensar en que me quería venir a vivir a Estados Unidos. Quería terminar mi vida aquí en Estados Unidos y empecé como el proceso de estudiar y de pensar cómo lo iba a hacer, cuál era la mejor forma para conseguir algún tipo de visa o algún tipo de facilidad para venirme. Y hace 2 años, un abogado que contacté me recomendó a Interlink. Los contacté, me explicaron cómo era el proceso con ellos, pero en ese momento yo no tenía el dinero para invertirlo. Entonces como que lo volví a guardar el proceso y este año, en enero de este año, logré conseguir el dinero y volví a contactarlos y dije, listo, ahora sí vamos a empezar y empezamos este lindo proceso porque la verdad fue un proceso muy bonito. Eh, Le doy gracias a Dios de que tuve esas recomendaciones para encontrar a esta empresa de Interlink para hacerlo y porque uno solo no es capaz de hacerlo. Yo pues personalmente solo, sin el apoyo que tuve, creo que hubiera sido imposible. eh, Son demasiadas cosas, demasiados factores y cositas que hay que ir engranando una con otra y uno solo, por mucho que estudie en YouTube o en Google, Ujú. no alcanza a engranar todos los aspectos que necesita para llegar al punto en que ya estoy hoy, que ya estoy a punto de venirme a vivir acá con mi visa y con Bien, mi franquicia. bien, bien, pues felicidades por uno, la aprobación de la visa y pues por ya estar pues casi listo de irte a vivir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, antes de estar en las cámaras, me estabas platicando un poco que pues ya estabas a punto de mudarte ahora sí de forma definitiva, ya con tu visa de inversionista y todo, pero antes de eso, quiero que nos platiques como que cómo llegas a querer invertir o vivir aquí en Estados Unidos. O sea, ¿qué fue lo que te impulsó querer salir de Colombia o venirte a vivir a Estados Unidos? Mm, Bueno, yo, yo creo que, bueno, es difícil decirlo, pero la situación en Colombia no está fácil y Ujú. no es hoy, es hace varios años y por eso yo dije, desde el momento en que yo me retiré de manejar el periódico y el periódico se vendió, yo siempre dije, yo quiero irme de Colombia. Pensé que me iba a vivir a Europa. Ujú. Siempre soñé en vivir en Italia, en un pueblito en Italia, pero llegó la pandemia y yo me di cuenta que Italia, pues que Europa no era un continente fácil para uno vivir. Ellos no manejaron bien el tema de la pandemia.
y fuera de eso después me puse a estudiar y también comprendí que la parte tributaria y la parte de conseguir trabajo no es tan fácil en Europa. Y ahí yo dije, pues yo no sé por qué estoy saltando el charco para el lado de allá si verdaderamente las oportunidades y las cosas que yo quisiera el resto de mi vida están en Estados Unidos. Y ahí cambié como el chip y dije, no, yo quiero irme para Estados Unidos. Me parece que allá hay muchas oportunidades que conseguir una forma para vivir es mucho más fácil, que la parte legislativa tributaria es mucho más fácil. Eh, entonces tomé la decisión. Ujú. En ese momento tenía como tres posibilidades de hacerlo. Una era pedir un asilo político, pero el asilo político me encerraba a que me tenía que quedar aquí en Estados Unidos encerrado durante varios años. Yo tengo mi mamá viva todavía y eso me mortificaba mucho no poder ir a hacerle la visita cuando quisiera. La otra era comprar una empresa que ya estuviera funcionando, pero pues era una decisión demasiado difícil porque uno no sabe, o sea, estudiar una empresa en otro país es muy difícil, o sea, la cifra, la legislación, todo eso. Y la tercera era la parte de la franquicia, y yo dije, pues lo más fácil yo creo que debe ser una franquicia. Ahora, lo difícil es buscar qué franquicia se acomoda a ti, pero siempre pensé desde ese primer momento es la parte, es la vía más fácil porque la franquicia ya es una empresa constituida que lo único que hacen es pasarte el conocimiento que ellos tienen y las herramientas que ellos tienen. Y si uno lo hace como ellos le enseñan a uno a hacerlo, pues debiera de funcionar. Obvio, todo tiene sus matices, pero debiera de funcionar. Los McDonald's en todo el mundo son franquicias y funcionan. Claro. Entonces dije, me voy por el de la franquicia, creo que es el más fácil. Con eso consigo mi sueño de vivir en Estados Unidos, de poder estar allá y al mismo tiempo de poder salir cuando yo quiera, Claro. que era una de las cosas que yo no quería, encerrarme dentro de este país y no poder regresar a Colombia cuando yo quisiera. Y Sí, ahí llegué a Interlink. sí. Sí, no, pues felicidades por ya haber cumplido tu sueño y ya estar aquí. Sé que ha sido un proceso largo, ¿verdad? No es un proceso de la noche a la mañana como a veces mucha gente quiere estar y espera, pero la realidad es que la misma burocracia, los procesos, los trámites, la compra del negocio, todo lo que tiene que pasar, no pasa en un periodo cortito, ¿no? Entonces, sí es un proceso complejo que quiero que entres un poco en detalle. ¿Cómo se ve ese proceso, verdad? Hablaste con un abogado de inmigración, el abogado de inmigración te recomendó con nosotros, pero luego uno, ¿qué es lo que te toca a ti hacer para poder alcanzar esto que tú hiciste ya? Sí, ese es un punto bien importante para que la gente lo tenga en su cabeza y lo entienda, porque el ser humano, por lo menos muchos, somos muy desesperados. Entonces, ya, te contraté, dame la franquicia en 2 semanas, que yo ya quiero estar viviendo allá. Y no, mira, llevamos un año. eh, Desde el momento en que hice el contacto con ustedes hasta ahora que ya voy a Ujú, tener mi licencia de construcción, en todos los estados cambia un poquito el proceso dependiendo de las leyes de los estados. Yo escogí California, que es un estado complicado en cuanto a leyes, pero es algo bien importante para entender cuando se va a meter uno a esto. Si lo quieres hacer bien, hay que hacerlo en los timings que da el tiempo, porque no se puede acelerar nada. Entonces, primero viene el proceso de conocer a Interlink, de ver cómo trabaja la empresa, pero luego viene el proceso de que ellos te tienen que conocer a ti para ver qué te recomiendan según lo que tú quieres y lo que les has contado, de qué tipo de franquicia quieres. Y eso no es una decisión fácil a la carrera que se puede tomar en una semana, porque es que hay millones de franquicias. Y,
y estudiarlas todas es muy difícil. A mí lo que más me gustó del proceso con ustedes es que de verdad te guían eh, fácilmente, te van como guiando. Mire, aquí hay unas que se pueden ceñir a los aspectos que tú nos has contado de lo que tú quieres, de la plata que quieres invertir, de cuánto quieres trabajar, de cuánto quieres de retorno de tu inversión, de cómo rápido quieres ese retorno de inversión. Entonces te llevan como a escoger, te bajan de esa nube de millones de franquicias allá unas franquicias mucho más específicas y ahí tú ya las empiezas a estudiar y estudiarlas no es fácil porque aunque al final todas parecían muy en el mismo estilo, eh, yo tenía un abanico para escoger, una de remodelación de closets, teníamos esta de los pisos, conocía muy bien la de las cocinas porque tú trabajabas en Claro. las cocinas, entonces como que más o menos estaban por su mismo línea de construcción o remodelación o algo así. Sentarse a estudiar una por una era muy difícil. Yo alcancé a estudiar muy, muy, muy bien los 5 libros de 5, que no es fácil porque es en otro idioma, es con otros, o sea, no es la misma contabilidad que uno lleva en Colombia, ni la misma estructura contable que uno lleva en Colombia, entonces pues no es fácil entender cuáles son los revenues, cuáles son los ingresos, cuáles son tal cosa. Eh, Todo esto lo digo porque todo esto gasta tiempo y todo esto va haciendo que el proceso se vaya alargando y uno como ser humano quiere que ya, 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 pero no, hay que hacerlo todo bien, hay que estudiarlo bien porque es una decisión que va a impactar el resto de la vida de uno. Entonces uno debe intentar equivocarse lo menos posible. Luego viene el proceso de conocer la franquicia o franquicias que uno seleccionó. Entonces ya viene ese proceso de empezar a hablar con el franquiciante, conocerlos a ellos conocerlo a uno, porque hay otra cosa que es bien importante en este proceso que es que yo no la conocía y es, ellos te pueden rechazar. O Sí. sea, no es que si tú tienes el dinero en tu bolsillo, ya la compras y listo. No, ellos te estudian también a ti, a ver si tú eres lo que ellos están esperando que su empresa tenga como franquiciante y te pueden llegar a rechazar. Entonces hubo un momento en que ya habíamos escogido esta de Footprints, pero sentíamos el miedo de que de pronto no nos aceptaran, de que hubiera algún problema. Bueno, entonces todo eso son un cúmulo de decisiones y de espacios en el tiempo que te va alargando el proceso. Luego llegas a la visa y desgraciadamente en Colombia por el COVID, la embajada de Estados Unidos se volvió demasiado lenta en el proceso de visas en general, visas de turismo y más todavía visas de estas. Entonces llegué al momento de que ya tenía la franquicia decidida, ya la tenía comprada, ya todo, y ahora tenía que hacer el proceso de la visa y la embajada no estaba dando permisos, no estaba dando citas para adquirir la visa de inversionista. Y pues mi abogado descubrió que uno podía ir a otro país a sacar la visa de inversionista y terminé sacando mi visa de inversionista en Honduras y funcionó perfecto. Y, Y bueno, Jaime, después de prácticamente un año, porque en enero cumplimos Ujú. prácticamente un año desde nuestra primera conversación en esta segunda etapa, bueno, ya estoy listo para empezar. Así es, así es. Pues abarcaste bastantes cosas
y sí quería entrar un poquito en profundidad, o sea, cuéntanos a detalle cómo es esa entrevista para una visa de inversionista, o sea, llegas al consulado, a la embajada, bueno, ahí fuiste, en el caso tuyo, fuiste a Honduras. Cuéntanos qué es lo que pasa en esa entrevista, cuánto dura, qué es lo que te preguntaron. Mira, uno primero que todo, bueno, el abogado que escogí, lo primero que hace es, él arma todo el paquete con toda la información. Ujú. Tiene que la mayoría de esta información fue entregada por Interlink, por ustedes. Tiene el plan de negocios, tiene las proyecciones contables, pero también tiene como toda la historia mía, la hoja de vida, toda la información. Y nosotros mandamos eso por correo electrónico a la embajada. Eh, la embajada más o menos como a los 10 días aceptó esa información y nos abrió una ventanita para que pudiéramos escoger una cita. Entonces fue muy rápido, la cita era como a los 20 días de que pudimos abrir esa ventanita. Y mi abogado, de verdad que deben haber miles iguales, pero pues este es el que yo conozco. Mi abogado Claro. fue perfecto. Mi abogado 8 días antes, todos los días nos reuníamos media hora y él hacía de cónsul y yo de persona que iba a pedir la cita y me hacía las preguntas más horribles del mundo entero. Y me corchaba y al otro día volvía y me la hacía para ver cómo me había preparado y al otro día y fue una preparación muy intensa, pero muy chévere, que hizo que el día en que yo llegué a la embajada, bueno, me dieron la cita, era un jueves, era la 1 de la tarde. Yo me fui el día anterior para Honduras, dormí allá y antecitos de la 1 de la tarde estaba en el consulado. No había sino otras 3 o 4 personas porque por la mañana daban las visas de turista, que sí había demasiada gente y a esta hora solo era este tipo de visas. Yo pasé primero muy nervioso, demasiado nervioso. La primera, bueno, el cónsul cuando me llamó fue muy chévere conmigo, la verdad a mí me dio un buen feeling, me saludó. Lo primero que me dijo es, yo ya me estudié todo su caso, o sea, ya se había estudiado mi mamotreto, o sea, en ese momento me dio confianza porque dije, ya sabe yo a qué vengo y qué son las cosas que voy a hacer y por qué la estoy pidiendo, entonces no va a ser algo en que me va a empezar a preguntar. La segunda cosa que me dijo es, ¿la quieres hacer en inglés o en español? Y Jaime, a mí me había preparado Luis, mi abogado, y me había dicho, te van a hacer esta pregunta y tú contesta que en español y contesta que porque es tu lengua materna y te estás muy nervioso, reconoce que estás nervioso y dile que prefieres entonces hacerla en español. Y eso fue perfecto porque si yo lo hubiera hecho en mi inglés, creo que hubiera dicho luna cuando tenía que decir sol o cielo cuando tenía que decir agua, bueno. Y posteriormente me dijo, te voy a hacer simplemente 3 preguntas, quiero que me las contestes. Me preguntó, ¿vas a tener empleados? Y yo le dije, sí señor, voy a tener empleados en el plan estratégico que te mostramos. El primer año tenemos 2 empleados y a partir del primer año empezamos a subir el número de empleados. Me dijo, ¿vas a tener sueldo? Y le dije, no señor, en un principio no va a tener sueldo porque no creo que en los primeros meses vaya a haber dinero con que pagarme yo personalmente. Pero la idea obviamente del negocio es que yo pueda vivir del negocio. En este momento tengo unos ahorros para poder sobrevivir los primeros meses, pero posteriormente yo espero poder vivir del negocio. Y y la tercera pregunta creo que fue, ¿por qué escogió California? Y le dije, porque conozco gente en California
porque me gusta mucho el estado, me gusta mucho el clima y es donde quisiera vivir en este momento. Y se volteó y me miró y me dijo, su visa está aprobada. La verdad, yo nunca creí que esto iba a ser tan fácil, pero yo sudaba. Tenía una camándula, yo no sé si tú sabes qué es una camándula de No. eso con que rezan las abuelitas que tienen unas Ah, sí, bolitas. sí, sí. Yo tenía una camándula en mi mano y yo no sabía si yo rezaba en ese momento o no rezaba de los nervios en que yo estaba, pero fue así de fácil. Y luego me dijo, supongo que tienes mucho afán en que te entregue tu pasaporte para, que no, para poderte devolver para Colombia. Y le dije, pues, si ustedes pueden, si no, yo estoy dispuesto a quedarme aquí toda la semana esperando mi pasaporte. Y me dijo, yo creo que el lunes, era jueves, o sea, sábado y domingo no funcionan, y me dijo, yo creo que el lunes te lo podemos entregar. Y el lunes me entregaron mis pasaportes y me devolví a Colombia con mi visa. La Claro. verdad, yo creo que la preparación total, el plan estratégico que trabajé con ustedes, bueno, el conocimiento que ya tenía de la franquicia, porque eso es otra cosa importante. Eh, yo antes de la cita ya había ido a entrenamiento de 20 días a Denver de instalación de pisos. Tanto el entrenamiento era la mitad del tiempo teórico y la mitad del tiempo práctico. O sea, yo puse pisos de madera y yo puse pisos de cerámica, entonces yo ya sabía de qué estaba hablando. Entonces eso también es algo importante. Yo acabo como de caer en cuenta en una frase, nunca decir mentiras. O sea, tú estás haciendo el proceso porque verdaderamente lo quieres hacer y, y tienes que tener conocimiento de lo que estás haciendo y no inventarte nada. Tienes que ser sincero. Yo creo que eso es un punto bien importante para uno ir a presentar una entrevista de esas. Claro, claro, porque con el mismo nervio no sabes, o sea, si estuvieras mintiendo, si te hubiera salido, y lo bueno es que tenías la verdad a tu favor, ¿no? Sí, Entonces, y el cónsul también lo puede ver, y obviamente ellos estudiaron todo el paquete que mandaron, y pues varios de lo que te preguntaron se veía que era parte del plan de negocios que se pide sí. en una visa de inversionista. Entonces, él ya sabía qué es lo que tenías, cómo era el negocio, o sea, él ya había estudiado todo previamente y ya nada más quería confirmar algunos datos que probablemente él ya sabía, pero quería escuchar de ti, ¿no? Sí. Pero pues muy, muy interesante, y es toda esa preparación para una entrevista que probablemente duró 5 minutos, pero nunca sabes qué te van a preguntar, cómo te lo van a preguntar. Entonces hay que ir preparado para ese tipo de entrevistas, para todo, y creo que tu abogado hizo un increíble trabajo preparándote. Sí, yo creo que esto es un punto bien importante. Escoger un buen abogado, yo creo que también es un punto muy importante, porque con él es con el que trabajas todo el tiempo. O sea, en un pedazo te desligas de él para empezar a trabajar con ustedes en el proceso de escoger la franquicia. Después se desliga uno de ustedes para pasar ya a trabajar con el franquiciante, con los dueños de la franquicia. Pero siempre el abogado está atrás en toda parte del proceso ayudándote. Hay una cantidad de cosas, Jaime, que uno no lo sabe, o uno no las estudia bien en Google, porque Google no es perfecto, obviamente. El abrir la cuenta bancaria, el sacar el número de employer, el sacar todas esas cositas, son cositas que son muy importantes empezarlas a hacer desde el principio, ir trabajando en todo eso para que al final tengas todo como engranado y puedas terminar tu proceso. Claro. No, pues muy interesante, pues todos estos aprendizajes, y también muy inspirador para muchas personas que están buscando querer hacer esto y se les hace imposible. Así que te felicito, y la verdad que todo el proceso lo hicieron muy bien, escogieron un muy buen abogado también, y pues ahí hicimos equipo de trabajo entre los tres para Sí, poder llegar a la aprobación y poder llegar a este momento. Así que felicidades, la verdad ustedes son los que están haciendo
el trabajo difícil, nosotros solo los agarramos de la mano en esos momentos que se necesitan, ¿no? Pero ustedes realmente son los que hacen esto posible de poder tener la visa, ir a las entrevistas, entrevistar con los franquiciados, fueron también a Denver a entrenar 20 días, ¿sabes? No es algo fácil, hay que Sí. gastar plata, hay que gastar tiempo, y es una inversión que toma tiempo y por eso es la complejidad de todo esto, porque hay muchos detalles minúsculos que se atraviesan y creo que estar asesorado de profesionales es una clave y especialmente de profesionales que conozcan, aquí en el caso tuyo que platicaste mucho de tu abogado de inmigración, ¿verdad? Que te ayudó mucho en la parte de la entrevista, ¿no? Y en toda la Sí. papelería, él preparó, él juntó, recopiló toda la información y se lo mandó a Honduras así tal cual como lo necesitaban. Sí, mira, uno solo ninguna parte del proceso es capaz de hacerla sola, ni entrar por internet a buscar franquicias y mirar cuál de las franquicias, eso sería imposible, yo creo, totalmente imposible que Google lo, 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 le enseñe la cantidad de cosas que uno necesita conocer, ni arriesgarse a hacer un proceso de eso sin abogado. Yo no sé si se pueda o no se pueda, pero pues si uno se arriesgara a hacer un proceso de eso sin abogado, no, ellos ya tienen la estructura de todo, cómo tiene que funcionar, cómo tiene. Yo creo que hay que buscar ayuda. Obviamente la ayuda vale, uno la tiene que pagar, pero pues es que nadie trabaja gratis en este mundo. Pero sin la ayuda de todos ustedes en cada uno de los procesos, esto hubiera sido imposible. Hubiera sido Claro. imposible. Y creo que otra parte ahí muy importante que mencionaste es todo lo que tienes que aprender para llegar al momento de adquisición, porque incluso tomaste uno de los cursos de Interlink que damos cada año de cómo adquirir una franquicia. Sí, Y ahí creo que también es una mini escuela de pues todo lo que tienes que aprender para comprar una franquicia y todos los componentes que tienes que analizar y toda la sí, complejidad, porque realmente es un mundo comprar una franquicia y todo el proceso de inmigración es un mundo por su propia cuenta. sí. No, yo me siento muy agradecido, la verdad, a ti y a Abril, o sea, todo mi agradecimiento, el mío y el de Oscar. Oscar es la persona que va a trabajar conmigo, porque el trabajo fue muy bueno, la enseñanza fue muy buena, nos sentimos como acogidos en las salas de ustedes desde el primer día, o sea, como, sí, como unos pollitos recién nacidos que la gallinita los tiene bajo sus alas y los guían en todo el proceso. La verdad que fue un, cayó del cielo muy bien el que hayamos encontrado estas empresas para poder hacer nuestro proceso. No, hombre, no, hombre, claro que no, Juan. La verdad es un gusto trabajar con ustedes y eh, para nosotros también es muy bonito poderlos acompañar en este proceso y en todo este camino, porque es una decisión muy grande. Hay muchos miedos, hay muchos obstáculos que se presentan, Sí, pero pues la perseverancia que ustedes enseñan, pues la verdad es como realmente hacen que las cosas pasen, ¿verdad? No pasan por accidente, sino hay que dedicarle el trabajo y todo. Así que, pues muchísimas gracias por tus palabras de halago y pues la verdad muchísimas gracias por ayudarnos también a que la gente entienda la complejidad de todos estos tipos de procesos, las entrevistas y todo. Así que espero le haya sido muy valioso a la gente allá afuera que está buscando invertir y vivir en Estados Unidos. Pero bueno, Oscar, digo, Juan, ahí nos dio mucho gusto tenerte el día de hoy y pues te mando un fuerte abrazo de aquí desde Texas y pues gracias por acompañarnos en esta entrevista. muchas gracias a ustedes, saludos a todos el equipo que trabajaron con nosotros y cuando estemos instalando el primer piso les mandamos un video. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Me dio mucho gusto saludarte y gracias por esta entrevista. Lo mismo, adiós.